Si hoy estás pensando en meterte en el mundo de los datos, entiendo perfectamente la confusión que tenés en la cabeza. Por todos lados escuchás lo mismo, que la IA ya escribe SQL, que la IA ya escribe Python, que la IA te arma dashboards en segundos, o que en un par de años los trabajos en tecnología van a ser reemplazados por la IA. Abrís LinkedIn y cada 2 publicaciones hay alguien que está aprendiendo un curso sobre análisis de datos, o aprendiendo SQL, o aprendiendo Power BI, y entonces te preguntas, con tanta competencia que hay, con la IA volviéndose cada vez más poderosa, ¿tiene sentido que yo invierta mi tiempo en esto? La realidad es que esta pregunta tiene una respuesta clara, pero nadie te la está dando de forma honesta. Casi todo lo que ves está vendiéndote algo o tratando de asustarte para que tomes acción. Así que voy a darte mi respuesta totalmente sincera, sin querer venderte nada, sobre si yo, hoy, 2026, elegiría la carrera de análisis de datos para empezar desde cero. Pero antes de darte la respuesta directamente, hay algunas cosas que nadie te está diciendo y quiero que entiendas primero. Lo primero que quiero decirte es que no todo es color de rosas. Trabajar con datos muchas veces significa trabajar con personas que tienen expectativas irreales sobre lo que puedes entregar. Te piden un análisis para ahora a la tarde cuando ya es la tarde. Te hacen preguntas sin saber qué necesitan y tenés que ser vos el que entiende lo que piensan en realidad. Y también la realidad es que tenés que poner límites porque si no te terminás comiendo cualquier pedido sin que la gente respete que tenés un límite de horas en el día. Bien, todo eso se aprende, pero no te voy a decir que es un trabajo sin fricciones, porque no lo es. Ningún trabajo lo es. Otra cosa difícil del análisis de datos es que no es un camino donde aprendés y luego descansás. Las herramientas cambian, lo que las empresas piden cambia y tenés que estar dispuesto a aprender constantemente incluso después de haber conseguido tu primer trabajo. Sinceramente, si estás buscando aprender algo y no tocarlo más por los próximos 20 años, este camino no es para vos. Y luego está la tercera contra o la cosa difícil del análisis de datos que para mí es la más importante. Vas a convivir con la ambigüedad todo el tiempo. Nadie te va a dar instrucciones claras sobre qué es lo que hay que hacer. Te van a dar una pregunta vaga y vos vas a ser quien descubra cuál es la pregunta real detrás de esa necesidad. Lo vas a hacer solo. Si necesitas que todo esté ordenado y explicado paso a paso para trabajar cómodo, vas a sufrir mucho al inicio. Si después de escuchar estas 3 contras o 3 cosas difíciles pensás que, bueno, más o menos así es como yo lo manejo en mi trabajo actual, entonces este probablemente es un camino que tiene más sentido para vos de lo que creías. Y por el contrario, si estás pensando, no, yo quiero algo más simple y predecible, está perfecto también, pero este camino no es para vos y está bueno que lo sepas de antemano. Dicho esto, hay una ventaja muy grande en el análisis de datos que va por encima del sueldo y también el trabajo remoto, aunque esas cosas por supuesto están muy buenas. Es algo que nadie menciona y que yo me di cuenta estando adentro. El análisis de datos es una puerta de entrada al mundo de la tecnología. Te explico qué significa esto en mi propio camino. Yo no empecé sabiendo absolutamente nada sobre tecnología. Imagínate, estudié administración de empresas. Trabajaba en tareas administrativas y contables, copiando planillas de un lugar a otro, cargando cosas en Excel. Cuando aprendí datos, no solo conseguí mi primer trabajo como analista, conseguí algo mucho más valioso, entrar al mundo de la tecnología. Y una vez que estás adentro, las puertas que se te abren y las oportunidades que se te presentan, por supuesto, son mucho más que las que tenías afuera. Cruzar esa primera puerta es la más complicada. Desde el análisis de datos podés migrar hacia la ingeniería de datos y lo que te gusta es lo técnico de construir y mantener sistemas. Podés migrar a la ciencia de datos si querés también, si te interesa lo estadístico y lo predictivo. Podés moverte hacia roles de productos si te interesa más el negocio. E incluso podés migrar hacia la inteligencia artificial porque una vez que entendés cómo se mueven los datos dentro de una empresa, usás herramientas aplicadas a eso y es mucho más fácil. Y acá viene el segundo punto importante. La barrera de entrada es baja. Pero prestame atención acá porque que sea baja no significa que sea fácil. No es fácil. Vas a tener que practicar, vas a tener que estudiar, vas a cometer errores. Pero en comparación con otros caminos dentro de la tecnología, como ser la ingeniería de software, la ciberseguridad, la ciencia de datos, la ingeniería de datos, el análisis de datos puntualmente te permite tener entrevistas reales con empresas con un conjunto de conocimientos mucho más acotado. SQL para base de datos, Excel o Google Sheets para hojas de cálculo y una herramienta de visualización. Con eso, potenciado con el conocimiento de campo o el conocimiento de negocios que traigas de cualquier otra industria y sabiendo comunicar los resultados, ya estás en condiciones de aplicar a tu primer trabajo. Mi alumna que más rápido consiguió trabajo desde cero lo hizo en 2 meses, una locura. Obviamente esto no significa que cualquiera lo logra sin esfuerzo. Significa que el camino es más corto y eso para alguien que está reconvirtiendo su carrera y que a lo mejor no tiene la posibilidad de estudiar algo desde cero es exactamente lo que necesita. Y ¿saben qué? Voy a poner un ejemplo porque siempre está bueno ilustrar esto con algo real de mi trabajo. Hace poco utilicé la inteligencia artificial para que me optimice ciertas queries de SQL, cierto código de SQL. Le dije, acá está un trabajo anterior que hice, lo que necesito es replicar esto, pero con estas otras tablas y por favor dame un parámetro de las queries que estoy usando y por favor ayúdame a entender cómo esto es replicable o trasladable a este otro trabajo. La inteligencia artificial en ese momento no hizo un buen trabajo porque no conocía esas otras tablas a pesar de que nuestros sistemas están conectados a las bases de datos. No entendió muy bien esta cuestión de las columnas, no entendió muy bien la cuestión de las dimensiones y bueno, ahí simplemente, si bien me pudo parametrizar un poco lo que es la query, la realidad es que la materia gris la puse yo en el medio, no en la parte inicial ni en la parte final, porque yo me encargué del contexto y luego me encargué de las conclusiones finales, pero incluso en esa parte del medio tuve que revisar el trabajo de la IA. No entendió muy bien evidentemente lo que le quise decir, a lo mejor me faltó más contexto en ese prompt, pero finalmente lo pude lograr. Tenía que cambiar
unos campos, es decir, unas columnas que estaban dentro de esas tablas porque evidentemente no las reconoció tan bien. A veces la IA suele más o menos replicar un trabajo anterior con campos o columnas que cree que existe, y la realidad es que en este caso había pifiado un poco. Si uno más o menos continúa y replica e itera el prompt, a lo mejor también la IA puede darte el resultado que estás buscando. En este caso no lo hizo. Tuve que poner mi materia gris incluso en esta parte del medio porque la IA se estaba equivocando. Pero bueno, es un ejemplo más de cómo con el conocimiento de campo pude aplicar mi sabiduría, vamos a decirlo, o mi experiencia, y hacerle entender a la inteligencia artificial que no era por ahí el resultado que quería, y finalmente fui yo el que terminó ordenando todo ese resultado y pasando a la parte final, por supuesto, que es explicar con conocimiento de campo las conclusiones a la Product Manager. Bueno, acá quiero ser claro con algo porque es la parte más importante de este punto. La IA sí reemplaza a un tipo específico de analista, el que solo entrega reportes y nada más. El que recibe un pedido, ejecuta una consulta, manda el resultado y no participa en ninguna decisión de negocio. Ese analista, que es prácticamente un ejecutor de tareas operativas, es el que se queda fuera. El trabajo de ese analista puntualmente, que es básicamente un ejecutor de tareas repetitivas, es el que la IA puede hacerlo más barato, mejor y sin errores de cansancio. Si tu trabajo como analista es exactamente eso, escribir código y mandar un dashboard sin involucrarte en los resultados posteriores, tenés un problema, no futuro, ahora. Pero si tu trabajo es entender el negocio, hacer las preguntas correctas y usar la técnica como herramienta para resolver ese entendimiento, la IA te hace más rápido y por lo tanto más valioso, no reemplazable. Con todo esto que ya hablamos, déjame ser aún más específico sobre quién no debería meterse en este camino. Si le tenés miedo a SQL o directamente sentís rechazo por escribir código, no te metas en análisis de datos. Aunque te aclaro algo, SQL no es tan difícil como parece, tengo un curso gratis subido a YouTube. Y también te aclaro que no es lo mismo que ser programador. No vas a construir aplicaciones ni sistemas complejos. Tampoco vas a estar todo el día escribiendo código. Es más parecido a aprender cómo hacerle preguntas estructuradas a una base de datos. Pero igualmente, si sentís rechazo por todo esto, es mejor saberlo de antemano antes de invertir tu tiempo en esto, que al final vas a estar evitándolo todos los días porque se usa para el 95% de las tareas como analista. Si no te interesa entender cómo funciona un negocio, si la empresa gana o pierde dinero, cómo se toman las decisiones o qué le duele a un gerente, tampoco es tu camino. El análisis de datos no es solo técnica, es entender el contexto detrás de los números. Si lo único que te atrae de todo esto es la herramienta y la técnica y el resultado te parece totalmente irrelevante o te aburre, déjame decirte que tenés un techo muy bajo, porque ese es el ingrediente que exactamente separa a un analista que crece de uno que se estanca. Si no te gusta resolver problemas, investigar por qué algo no funciona, buscar la causa de algo que no cierra o quedarte pensando hasta encontrar una solución, tampoco es tu camino. Eso es exactamente de lo que se trata este trabajo, no es ocasional, es de todos los días. Y si lo que estás buscando es una entrada rápida y fácil porque escuchaste que se paga bien y que se trabaja poco, te lo digo con el máximo cariño, este camino no es para vos. Vas a tener que invertir meses de esfuerzo y aprendizaje real antes de ver resultados. Y si tu motivación es solo el atajo, vas a abandonar en esa primera semana difícil. Ahora, en contraposición, ¿a quién le sirve realmente este camino? Si te sentís del otro lado, a todo lo que mencioné antes, si venís de un trabajo tradicional y alcanzaste un techo, bueno, este es el camino más corto que tenés para entrar al mundo de la tecnología. No porque sea más fácil, sino porque ya tenés una ventaja que quizá no sabés que tenés. Entendés cómo funciona una empresa de cierto rubro por dentro. Eso, combinado con las herramientas técnicas, es exactamente lo que el mercado paga bien. Si te gusta resolver problemas y te frustra más el hecho de quedarte sin respuestas que el esfuerzo de encontrarla, realmente este camino te va a dar satisfacción real, no solo un sueldo. Si valorás la flexibilidad del trabajo remoto, no tener que estar físicamente en una oficina, tener un poquito más de autonomía sobre tu tiempo, bueno, el análisis de datos es para vos, porque es uno de los puestos dentro de tecnología con mayor proporción de trabajo remoto disponible sin duda. Si te identificaste con todo esto mucho más que con lo anterior, bueno, este camino seguramente va a tener mucho más sentido para vos. Entonces, volvamos a la pregunta del inicio. Yo, hoy en 2026, ¿elegiría el análisis de datos como carrera si tuviera que empezar desde cero? Sí, obviamente, pero yo me identifico mucho más con los pros que con los contras. Pero no por las razones que te imaginabas seguramente al inicio de este video, sino por lo otro que te comenté. Es la puerta de acceso más accesible al mundo de la tecnología viniendo de donde yo venía. Y porque entendí algo que tardé bastante en ver. La IA no eliminó la necesidad de este rol, eliminó la versión débil de este rol. Si tu plan es entender SQL y quedarte ahí solamente entregando un reporte y no involucrarte en nada más, y sí, tenés un problema real. Pero si entendés que el verdadero valor está en combinar las herramientas técnicas con el criterio de negocio, saber qué preguntas hay que hacer y entender cuál es la decisión detrás de cada dato, no solo que no estás en riesgo, estás en el momento de entrar más conveniente que jamás existió. Porque la barrera de entrada bajó con las herramientas, pero subió con lo que las empresas esperan de vos una vez que estés adentro.
Y esa combinación de factores, la entrada accesible y la exigencia real, es exactamente lo que hace que este puesto, el análisis de datos, siga siendo conveniente hoy en 2026. Si llegaste hasta acá y sentís que esto es para vos y querés hacer una reconversión, el link para agendar una reunión de admisión al programa ejecutivo de Data Analytics lo dejo en la descripción. Y si todavía tenés más dudas y preferís charlar primero, te dejo el link de WhatsApp también en la descripción. Ya sea que decidas hacerlo solo o acompañado, te pido encarecidamente que al menos tomes una de esas dos decisiones y que te comprometas con esta, porque postergar también es una decisión. Y me imagino que ya sabes los resultados que te trae. Nos vemos en un próximo video.